Muy buenas tardes a todos, el público presente y también aquellas personas que nos siguen a través de los medios como las redes sociales. En esta ocasión tenemos un tema más de nuestra lista de temas elaborados para la prevención del cáncer en cuanto a lo que son las charlas educativas. En esta semana tenemos el tema de mitos y verdades del cáncer. Para ello tenemos a la doctora Gabriela Pessoa, quien es miembro del Departamento de Promoción de la Salud como médico staff. Así es que si tuvieran alguna duda, consulta o pregunta al finalizar el tema, se van a estar brindando las respuestas adecuadas a la consulta que tengan. Doctora, por favor. Buenas tardes, muy amable. Bienvenidos a todos. El día de hoy, como hemos visto, el tema es mitos y verdades del cáncer. Es importante para nosotros, como parte del área preventiva, conocer las dudas, algunas opiniones y algunas preguntas que muchas veces tenemos que absolver con los pacientes. Lo primero es conocer la incidencia. Según Globocan, que es la estadística mundial que nos va a brindar los casos de cáncer que vamos a tener para este año, eran de aproximadamente 19.3 millones de nuevos casos de cáncer. Estos, como vemos en la diapositiva, van a estar en América aproximadamente el 21% de todos los casos. En Europa correspondían al 23.4% de todos los casos. Un mayor porcentaje en Asia de casi 48.4%. En África contribuía al 5.8% de todos estos nuevos casos y en Oceanía a 1.4% de estos casos. Entonces, lo que vemos es que hay una alta carga de incidencia. Ahora, como ya hemos visto y las proyecciones para los años 2035-2040, la principal causa de muerte en el mundo va a ser por cáncer. Y el mayor gasto de salud va a ser para el cáncer. Cuando hablamos de mortalidad, para el año 2020 las predicciones eran de que casi de todos esos 19.3 millones, casi la mitad iban a ser muertes. 10 millones de esos casos iban a ser muertes y el 14.4% se ubicaban en América. Y en cuanto a Latinoamérica, vamos a ver que de los nuevos casos, lo que estaba en relación eran a los casos de cánceres que estaban diagnosticándose tardíamente. Si bien es cierto, Asia tenía un alto porcentaje, vamos a ver que en cuanto a defunción no van a estar en casos tan avanzados como podríamos encontrarlo ahora en otras zonas. Ahora, en nuestro país, lastimosamente, los diagnósticos de cáncer se realizan tardíamente. Entonces, es importante tener en cuenta esto para poder hacer la actividad preventiva. Dentro de los principales tipos de cáncer entonces que tenemos para ambos sexos, vamos a ver que el 2.2 millones de nuevos casos correspondían a casos de cáncer de mama. Vamos a ver que seguido de ello estaba pulmón, que le seguía muy cerquita, con 11.4% de todos los casos que se presentaban. De ahí teníamos colorectal, próstata y estómago. Estos casos de cáncer se pueden prevenir. En el caso de hombres, pulmón pasaba a ser la primera causa de cáncer, seguido de próstata, colorecto, estómago e hígado. En el caso de las mujeres, cáncer de mama, eran aproximadamente el 24.5% de los casos, seguidos de cáncer colorectal. Pulmón, cuello uterino y tiroides. Como sabemos, en nuestro país las principales cánceres corresponden a mama y cuello uterino. Ambos también se diagnostican lastimosamente, muchos de ellos en estadios avanzados. Ahora, es importante ver, como hemos estado hablando, a partir de los años 70, hemos visto que hay un aumento en los casos de cáncer. Entonces, ¿por qué tenemos más casos de cáncer? La principal razón, y como vamos a ver estadísticamente, la esperanza de vida ha aumentado. Eso habla de que las edades se han prolongado a partir de los aproximadamente 72, 73 años, dependiendo si son hombres o mujeres, ha aumentado la esperanza de vida en nuestro país. Eso que conlleva a que más enfermedades
que tengan alta prevalencia en personas de mayor edad también están aumentando. Sin embargo, tenemos que ver también que los estilos de vida occidentales, los estilos de vida como el sedentarismo, la dieta, el consumo de tabaco, alcohol, también tienen que ver en estos factores. Ahora vamos a ver que la obesidad es un factor de riesgo muy importante, porque como vamos a ver más adelante, se asocian a diferentes tipos de cáncer. Algunos cánceres han ido incrementando. Aquí también tiene que ver que con los cambios de estilo de vida, las presentaciones de cánceres como estómago o cáncer colorectal también han disminuido la edad de presentación. Aquí hablamos de cánceres de presentación temprana. ¿Por qué? Porque se están presentando en personas que clásicamente se presentaban a partir de los 50, 60 años. Ahora estas presentaciones están por menores de 50 años, 45 años. También tenemos que ver los antecedentes que tienen que ver mucho y también los factores hereditarios. Para hablar de ello, entonces, uno de los principales mitos, una de las principales preguntas son: si tengo un familiar con cáncer, ¿yo también tendré cáncer? Esto hay que verlo sí y no. ¿Qué es lo que sucede? El 5 a 10% de todos los casos de cáncer, como vemos en la diapositiva, son hereditarios. Quiere decir que del total, el porcentaje solamente corresponden a 5 a 10%, donde vamos a encontrar mutaciones como cuáles, como la mutación del gen BRCA1, BRCA2, síndromes familiares que se pueden asociar. Pero esto no corresponde a los factores que son los no modificables. Ahora, tenemos un 80-90% de los factores de riesgo que son modificables, donde tenemos dieta, actividad física, tenemos el consumo de alcohol, tabaco, que van a corresponder al 80% de los factores. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la historia clínica es muy importante. Los riesgos, los antecedentes, el hacer las preguntas cuando nosotros entramos a la consulta, como cuántas veces realiza actividad física a la semana, cuánto consume de frutas y verduras, si tiene alguna molestia, si ha incrementado, ha pasado algún chequeo preventivo, si ha incrementado su peso. Ahí también tenemos que considerar los antecedentes familiares, por ejemplo, el tipo de cáncer, la edad de diagnóstico, porque vamos a ver que dependiendo de los antecedentes que ya se hayan presentado en hermanas, madres, abuelas, vamos a ver que la edad de diagnóstico también va a ser importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de los casos, incluso vamos a ver que podemos empezar un chequeo preventivo en estas pacientes o en estos pacientes por lo menos 10 años antes del antecedente, dependiendo de lo que nos hayan informado. Con esto podemos determinar los riesgos. Ahora, cuando hablamos de cáncer, lo que hablamos son en posibilidades, en riesgos. Acá es una parte importante entonces, como les repito, el llevar a cabo los chequeos de prevención, porque de acuerdo a ello vamos a poder avanzar y detectar tempranamente si hubiera alguna lesión precancerosa o un diagnóstico de temprano de cáncer. Tenemos síndromes hereditarios, como por ejemplo los síndromes hereditarios de cáncer de mama, cáncer de ovario, mutaciones asociadas, los genes BRCA1, el gen BRCA2. No son solamente estos los dos genes, tenemos otros tipos de genes para asociación de cáncer de mama también, por ejemplo, pero estos son los que, digamos, encontramos en un mayor valor. En las pacientes que puedan tener esta carga, podemos realizar un diagnóstico antes de los 45 años. Como ya hemos visto, también hay síndromes asociados, no solamente el hecho de tener cáncer de mama. Es importante que sepamos la historia familiar de los familiares cercanos, porque eso nos va a indicar también si pudiera o no haber mutaciones, porque los pacientes o las pacientes que tienen cáncer de mama pueden tener familiares varones que puedan tener cáncer de próstata, podemos encontrar antecedente de melanomas con algunas otras mutaciones como el BRAF o también incluso cáncer de páncreas. Pueden haber cánceres de colon que están asociados, podemos tener síndromes como síndrome de Lynch, tenemos síndrome como la poliposis familiar adenomatosa atenuada. Vamos a ver que los antecedentes de cáncer de mama, cáncer de ovario pueden presentarse en varias generaciones. Vamos a ver que tenemos que incluso pacientes pueden tener diagnóstico de cáncer de mama si hay antecedentes familiares de cáncer de mama.
También podemos ver que en estos pacientes pueden tener un diagnóstico de cáncer de próstata si tenemos el antecedente de que las pacientes tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama sus familiares. Entonces, otra pregunta muy importante que nos hacen los pacientes es, ¿el cáncer entonces se puede prevenir? Sí, como hemos visto, hay un porcentaje de 5 a 10% que puede ser hereditario, otro por ciento que puede ser familiar. El 80% de todos los cánceres son esporádicos, o sea, de novo. ¿Qué quiere decir eso? De primera presentación. ¿Qué tiene que ver esto? Que no va a haber antecedentes familiares, no va a haber alteraciones genéticas heredadas en estos pacientes que podrían alterar o aumentar el riesgo. Sin embargo, todos los factores van sumando. Aquí es importante ver entonces, ¿el cáncer se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. ¿Por qué? Como hemos visto, el 80% de los casos, aparte de que son esporádicos, el 80% de los factores están relacionados a lo que son factores de riesgo modificables. Aquí, como vemos, la mala alimentación corresponde y contribuye a este como factor de riesgo al 30%. Si le agregamos tabaco, corresponde al 35%. Solamente con estos dos factores vemos que hay un aumento del 65% de riesgo. El hecho de consumir alcohol aumenta el riesgo del 20% y ya han salido estudios que asocian el consumo de alcohol con 4% asociado a casos de cáncer. Hay el factor ocupacional, el tipo de actividad que realizamos tiene mucho que ver. Si estamos, por ejemplo, en actividades que tengan una exposición prolongada a radiación ultravioleta a lo largo de la vida, si entramos en contacto con ciertos polvos, con ciertas sustancias químicas sin la adecuada protección durante el trabajo, dependiendo también incluso si tenemos o realizamos o no guardias por las alteraciones endocrinológicas que podrían asociarse al factor netamente ocupacional. La radiación es un factor importante, la radiación ultravioleta tipo A, tipo B, también se encuentra dependiendo desde el momento en que nos encontremos. El cuerpo va a almacenar esta radiación desde la edad pequeña hasta la edad adulta. Toda la radiación se va a ir acumulando con nosotros. Y como vemos, el factor hereditario contribuye al 5 a 10%. Entonces, el cáncer sí se puede prevenir. Aquí tenemos los factores en cuanto a alimentación. Si como hemos visto en la diapositiva previa, 30% contribuye la alimentación, vamos a ver que si a esos les vamos sumando la edad, vamos sumando la predisposición genética, los estilos de vida, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, antecedentes médicos de pólipos, de úlceras gástricas, antecedentes de cáncer previos, pues sí van a contribuir a que el paciente pueda desarrollar un cáncer. En cuanto a dieta, vamos a ver que las carnes procesadas han sido consideradas ya como parte de lo que es cáncer. Vamos a ver que las carnes rojas, según la clasificación de la IARC, ya las podemos encontrar como probablemente causantes de cáncer. Ahora, los alimentos, los ultraprocesados o procesados, ya se han encontrado también que tienen asociación con cáncer de mama, tienen asociación con cáncer de colon, el consumo alto de estos alimentos. El consumo de carnes rojas y procesadas, como vamos a ver, van a liberar ciertos componentes. Estos componentes vamos a tener las aminas heterocíclicas. Vamos a ver que estos van a tener un mayor riesgo de cáncer colorectal, vamos a tener un mayor riesgo de cáncer de páncreas, mama y próstata. Cuando cocinamos las carnes a altas temperaturas, vamos a liberar estas aminas heterocíclicas. Cuando las carnes rojas están cocinadas a altas temperaturas y de pronto van a liberar estos componentes y que va a originar pues, que tengamos un mayor riesgo de todos los cánceres mencionados. ¿Cuál es la recomendación entonces? La recomendación es no freírlas o asarlas, recocinarlas a bajas temperaturas a fuego lento para que puedan ir llegando a la temperatura adecuada y no de golpe, que generarían todas estas alteraciones y radicales libres de oxidación.
Ahora, también se ha visto que como factor protector se ha encontrado que el consumo alto de fibra va a estar como un factor protector frente a los diferentes casos de cáncer. Dentro de estos tenemos como factor importante en lo que es cáncer de colon. Ya se ha asociado el consumo de diferentes frutas, verduras, que un alto consumo por lo menos 5 veces a la semana, y en el caso de frutas por lo menos 3 por día, están contribuyendo como factor protector para este tipo de cáncer. Vamos a ver que en el caso de cáncer de estómago los antioxidantes están bloqueando la liberación de los radicales libres, lo cual va a contribuir a que estos radicales, por ejemplo en el estómago, no tengan, no decanten y no hayan estas alteraciones a nivel celular. Ahora tenemos también que se han estudiado algunos componentes de los alimentos como el licopeno que se encuentra en el tomate, que nos van a ayudar, que nos sirven como un antioxidante para las células prostáticas, y también nos sirven como un factor protector. Entonces, los diferentes consumos de alimentos, una dieta colorida, balanceada y dependiendo de la región, esa es la recomendación para poder tener un factor protector. Disminuir el consumo de sal, pero no por la sal nada más, sino por el componente que tenemos, el sodio. El sodio también es el que se va a asociar a una alteración en la capa mucosa del estómago, y eso generar también un factor de riesgo con los diferentes factores que van a interactuar tanto del hospedero como de la respuesta inmune para que puedan contribuir a un desarrollo del cáncer. Ahora, otro de los mitos que hemos visto está el hecho de comer azúcar causa cáncer. Esto no hay estudios que demuestren que haya una asociación directa entre el azúcar y el cáncer. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver que una dieta alta o rica en azúcar sí puede originar una ganancia de peso. Cuando tenemos sobrepeso o obesidad, vamos a ver que este se relaciona a diferentes cánceres. Ya se ha encontrado que está relacionado a 13 tipos de cáncer. Vamos a ver que tenemos casos de cáncer de tiroides, casos de cáncer de mama, de hígado, de vesícula, de estómago, de páncreas. En el caso de cáncer de colon y recto, incluso con lesiones precancerosas, el desarrollo de los adenomas. Por cada aumento en el perímetro abdominal tenemos un mayor riesgo. Cuando tenemos sobrepeso o obesidad también hay la formación de adenomas. Vamos a tener los casos que se van a relacionar a las hormonas, como son el caso de cáncer de mama, el caso de cáncer de ovario. Vamos a tener casos de cáncer de endometrio. Cuando hay una obesidad mórbida, vamos a ver que se va a asociar con un mayor riesgo para este tipo de cáncer. Tenemos también alteraciones a nivel del sistema nervioso central, meningiomas, y vamos a tener también alteraciones como el mieloma múltiple. Ahora, con el efecto del aumento del perímetro abdominal, que es un factor independiente de la obesidad, vamos a ver que puede relacionarse a un aumento en el riesgo de cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraabdominal. Al aumentar la presión intraabdominal, vamos a ver que va a tener un reflujo de los ácidos gástricos, y este va a generar alteraciones incluso en la parte distal del esófago, y podemos por eso también tener casos de cáncer de esófago, casos de cáncer de estómago cardial. El factor de riesgo más importante es la obesidad abdominal. Con eso podemos ver, sabemos que la medida que tenemos internacionalmente es para hombres un perímetro abdominal no mayor a 102 centímetros y en el caso de mujeres no mayor a 88 centímetros. Entonces es importante tener todos estos parámetros en cuenta cuando hablamos de sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Porque sí, ya hemos visto que se están encontrando casos de cánceres, incluso solamente por la obesidad vamos a incrementar los factores de riesgo más tempranamente en la población. Ahora, vamos a ir a otro mito que hemos escuchado frecuentemente. ¿El cáncer se contagia de una persona a otra? Si tiene cáncer mi pareja, voy a tener cáncer yo. Esta es una de las preguntas más frecuentes y que las tenemos que responder. El cáncer no es contagioso. Sin embargo, sí hay microorganismos asociados
al desarrollo de algunos cánceres, como vamos a ver. Mayormente y más conocido es el virus del papiloma, el cual se va a asociar a cáncer de cuello uterino. Sin embargo, vamos a ver que al ser un virus y por la conducta sexual, podemos tener casos de cáncer de vagina, de vulva, de ano, de orofaringe. Ahora, también hemos visto que el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, también aumentan el riesgo de tener cáncer de hígado. Esto es normalmente por vía sanguínea, vía contacto con mucosas directas. Tenemos otros tipos de virus. Vamos a ver que el Epstein-Barr se puede asociar a linfomas, vamos a ver que puede asociarse a cánceres de nariz u orofaringe. El Helicobacter pylori es una bacteria y esta bacteria muchas veces hasta en nuestro país la podemos encontrar hasta en el agua. Y esta bacteria se ha asociado al desarrollo de la historia natural del cáncer. Cuando vemos que esta bacteria puede evadir la respuesta inmune del organismo, va a generar alteraciones y atrofias de la mucosa gástrica y esto más adelante genera alteraciones, úlceras que pueden generar displasias y desarrollar un cáncer. Ahora, aquí esto viene de la mano de los determinantes sociales, el lavado de manos, el hecho de tener agua potable, el hecho de tener una buena disposición de excretas, desagüe, son importantes para la transmisión o no de esta bacteria, porque recordemos que esta es una transmisión fecal oral, mayormente. Ahora, otros virus, como tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cómo se asocia? Esto lo que hace es debilitar la respuesta inmune del organismo y hace que el organismo sea más susceptible a la aparición de algunos casos de cáncer. Por ejemplo, al debilitar el sistema inmune y si hubiera la asociación con la presencia del virus del papiloma humano, ¿qué sucede? Esto va a hacer que el desarrollo de estas lesiones precancerosas sea más rápido en estos pacientes. Podemos asociar con diferentes otros tipos de cáncer, sarcoma de Kaposi, linfomas, vamos a tener cáncer de ano que también se puede asociar a cáncer de al virus del papiloma, a pulmón, hígado y orofaringe. Pacientes que puedan recibir o que reciban su tratamiento targa también pueden aumentar su respuesta inmune y pueden equiparar el riesgo de vida a una persona con la que no tuviera. Por eso es importante estos pacientes que tengan su tratamiento. Y algunos parásitos podemos encontrar como el Schistosoma hematobium. Este se puede encontrar sobre todo en la región asiática asociado a cáncer de vejiga. Entonces, como vemos, el cáncer no se contagia, el cáncer no es contagioso, pero sí ciertos factores donde vamos a encontrar asociados a diferentes virus, bacterias o parásitos que sí pueden originar cambios en las células del organismo y sí desarrollar más adelante un cáncer. Ahora, otro de los factores u otra de las preguntas que nos indican mucho es si los golpes producen cáncer. Muchas veces vemos a pacientes que, sobre todo vemos en el caso de pacientes mujeres mayores que se cayeron, tuvieron un golpe, una caída y de pronto palparon un bultito y al momento de hacerse la evaluación después de la caída encuentran que tenían un tumor. Y las pacientes nos indican que si fue o no por la caída. En este caso no se debe al golpe, no se debe a los traumatismos que originan el desarrollo del cáncer. Pero ¿qué sí sucede? Cuando tenemos estos casos, la paciente se está haciendo chequear en ese momento. Y al momento de evaluarse es donde recién podemos descubrir que hay alguna tumoración, alguna masa. Es ahí donde recién se pueden percatar. Es por eso que cuando tenemos estos antecedentes o vamos a ver que la persona recién ha ido a chequearse después de esto, es que se encuentran los hallazgos de estas tumoraciones. Por eso es importante promover las evaluaciones, los chequeos preventivos en nuestras pacientes. Ahora, aquí tenemos también una de las consultas frecuentes de las pacientes. Las biopsias pueden empeorar o propagar el cáncer porque muchas veces vamos a ver que durante una evaluación tenemos a los pacientes que nos indican que se les tomó la biopsia y después del diagnóstico o se les tomó la biopsia, el cáncer avanzó, tuvo metástasis.
Es importante aquí tener esto en cuenta. Las biopsias no propagan, no empeoran el cáncer. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya tenemos, y como hablamos desde el inicio, tenemos pacientes y el diagnóstico lastimosamente en nuestro país es tardío, las pacientes no acceden a un chequeo preventivo a etapas tempranas, las pacientes pueden llegar con cánceres ya avanzados. Cuando sucede esto, las pacientes y se les toma una biopsia, muy probablemente las pacientes ya tenían las células que habían migrado a diferentes órganos. Entonces, aquí es importante considerar de que no es por la biopsia que se haya propagado el cáncer. Más bien lo que tenemos que tener en cuenta que las biopsias nos van a brindar información importante para ver el estado de la paciente, para ver el tipo de tratamiento que le estamos dando a la paciente, para ver el pronóstico de nuestra paciente o de nuestros pacientes. Por eso es importante cuando veamos y estemos en una evaluación, si el médico decide realizarle la biopsia y les indica, les entrega la información necesaria sobre los factores secundarios que podría tener después de la toma de una biopsia. Y el paciente puede decir si accede o no. Pero como les decimos nuevamente, es un factor importante porque vamos a ver tejido directamente y donde podemos hacer diferentes pruebas para poder tomar una decisión y ver opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Ahora, ¿el cáncer se puede detectar en etapas iniciales? Sí, el cáncer se puede detectar en etapas iniciales y nosotros hablamos de lesiones precancerosas. Como vamos a ver, una historia natural clásica de la que hablamos siempre es del cáncer de cuello uterino. Como vamos a ver al inicio de la actividad sexual, podemos ver que el cuello uterino no tiene ninguna alteración, está indemne. Ahora, por las infecciones con el virus del papiloma, podemos entrar en contacto con este virus y podemos tener alguna alteración. Ahora, se ha visto estudios a partir de los 18 años, en promedio, la incidencia de virus de papiloma va a ser alta. ¿Por qué? Porque al contacto sexual pues va a aumentar e incrementar el riesgo. Sin embargo, por el desarrollo de las defensas del organismo, por la respuesta inmune, esta infección puede ser transitoria, la podemos tener y simplemente va a pasar. Sin embargo, tenemos que por diferentes factores, como podemos tener en el caso de cáncer de cuello uterino, el peso, tenemos el consumo de tabaco, la desnutrición, el número de parejas sexuales, la inmunidad propia de la mujer, vamos a ver que esta persistencia de virus es lo que va a originar que pueda desarrollarse una lesión precancerosa. Sin embargo, cuando tenemos una lesión precancerosa de bajo grado, tenemos aproximadamente el 80% de regresión. ¿Qué es eso? Que el organismo puede encontrar, si bien es cierto, puede desarrollarse una lesión de bajo grado, puede el cuerpo autoeliminarla y hacer un mecanismo de clearance, o sea, de limpieza en el organismo. Esto en el 80% de casos. Ahora vamos a tener un 20% de estas lesiones que pueden progresar a una lesión precancerosa. Y en este caso, solamente este 20% de lesiones precancerosas, un 20% pueden regresionar. Es en este caso donde vamos a ver que vamos a evolucionar hacia una lesión de alto grado que van a ser, como vemos en la imagen, vamos a tener capas desde las capas basales hacia las capas externas del cuello uterino. Y estas capas pueden originar ya alteraciones, sobre todo en la zona donde se van a establecer, que es en la zona de transformación. Para que pase esto, por lo menos son entre 5 a 10 años. Y entre un proceso de infección hasta una lesión de bajo grado, por lo menos pasan de 10 a 15 años. Y para que pase de un NIC3 a un cáncer in situ o una lesión de alto grado hacia un cáncer in situ, pueden pasar entre 3 a 5 hasta un poquito más de años. Entonces, como vemos, si hablamos desde el inicio, desde la primoinfección, por lo menos tenemos entre 10 a 20 años para poder hacer la evaluación de nuestros pacientes. Antes de que el cáncer, como vemos en la parte del cáncer invasor, rompa la membrana basal y se disemine a otros órganos. Aquí entonces es muy importante tener en cuenta que sí tenemos
métodos de diagnóstico en este periodo. Los principales de prevención primaria tenemos la vacunación, los estilos de vida. Como prevención secundaria, todos los que son mecanismos de detección. Tenemos el test ADN-PBH, tenemos el Papa Nicolau, tenemos la inspección visual con ácido acético. De requerir la paciente se puede hacer otros procedimientos como son la crioterapia, ConoLIP, crioterapia, ConoFrío, que son ya manejo de lesiones precancerosas aún. Ahora, si detectáramos incluso un cáncer en etapas tempranas, vamos a ver que el porcentaje de sobrevida en nuestro paciente va a ser mayor a que nuestra paciente tuviera un cáncer ya avanzado. Como vemos, entonces tenemos un largo periodo de control para nuestras pacientes. Por eso es importante la evaluación con ellas y con ellos. Aquí están los mecanismos de prevención primaria, secundaria e incluso terciaria. Entonces, otra de las cosas entonces que podemos decir cuando hablamos de que el cáncer se pueda detectar en etapas iniciales, sí. ¿Mediante qué? Lo primero, pruebas de tamizaje, que puedan tener una alta sensibilidad, una alta especificidad. ¿Qué significa eso? Que podamos detectar a las personas que realmente requieran la evaluación o que requieran un tratamiento si es que encontráramos lesiones precancerosas. ¿Qué tipos de cánceres entonces podemos detectar con estas pruebas? El que acabamos de hablar es uno de ellos, el cáncer de cuello uterino. Tenemos cáncer de mama, que lo podemos detectar en estadios tempranos antes de que palpemos un tumor, un bulto, que se palpa aproximadamente a partir de 1 centímetro en adelante. Lo podemos palpar antes de que siquiera se pueda llegar a tocar con una mamografía. Empezamos con las mamografías para poder hacer las evaluaciones de nuestros pacientes. Podemos diagnosticar casos de cáncer de estómago en estadios tempranos. ¿Realizando qué? Realizando una endoscopía. ¿Cómo realizamos la endoscopía? La realizamos a pacientes que sean sospechosos, a pacientes en los que pensemos que puedan tener Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque durante una endoscopía podemos hacer la toma de varias biopsias. Aquí el punto importante en una endoscopía es para detectar pacientes que tengan una gastritis crónica trófica. Estos pacientes son los que tenemos que tener mayor énfasis para poder evaluarlos. Ver a nuestros pacientes, porque al igual que en el caso de cáncer de cuello uterino, el caso de cáncer de estómago tiene una historia tan natural lenta. Y podemos ver que podemos detectar a nuestros pacientes en estadios tempranos y si hubiera la necesidad podemos tomar o hacer tratamientos en la mucosa. Podemos realizar también pruebas de tamizaje de screening con una colonoscopía. Nuestros pacientes los podemos evaluar y podemos detectar la presencia de adenomas, de pólipos, que pueden ser los que más adelante puedan tener alguna alteración y eso es originar un cáncer. ¿Por qué indicamos esto? Porque cuando ya el paciente presenta síntomas como baja de peso o alteraciones en lo que es la defecación, estreñimiento o heces acintadas, vamos a ver que ya es cuando tenemos tumoraciones que pueden sobrepasar los 4 centímetros, que ya están abarcando la mayor parte de la luz del intestino. También podemos hacer la evaluación en los casos de cáncer de próstata realizando un tacto rectal a nuestros pacientes. Podemos ver a nuestros pacientes si tienen sobrepeso o obesidad con diferentes métodos de diagnóstico. Hemos visto que, por ejemplo, casos de cáncer de hígado se pueden asociar a la obesidad y estos los podemos encontrar con un hígado graso. No todos los hígados grasos van a terminar en un cáncer, sin embargo, sí se ha visto un aumento del riesgo en estos pacientes con sobrepeso, obesidad y con esteatosis hepática. También vamos a ver que podemos ver alteraciones o, por ejemplo, pacientes que tengan sobrepeso o obesidad. El diagnóstico puede ser detenido, puede ser a veces un poquito alterado, porque a veces para la dificultad al examen físico de estos pacientes no nos va a ayudar. Sin embargo, sí podemos con los diferentes métodos de diagnóstico hacer evaluaciones integrales de nuestros pacientes.
mejorando la alimentación, mejorando la actividad física, que van a ser factores importantes. Aquí también tenemos que ver que todos estos métodos que hemos hablado pueden ser de bajo o mediano costo. Sin embargo, si hablamos frente a un tratamiento de un paciente que tiene cáncer, vamos a ver que estos costos son bajos para poder ver y poderle darle posibilidades de una calidad de vida adecuada a nuestros pacientes, ver que el paciente no requiera hacer un gasto adicional. 3, que nuestros pacientes puedan acceder a todos los servicios de salud. Entonces es importante ver todos los tipos de tamizaje con los que vamos a contar y sobre todo que sean accesibles a toda la población. Entonces aquí es importante tener en cuenta que todos estos métodos de diagnóstico se pueden encontrar en nuestro país en los diferentes establecimientos de salud. Los diferentes programas y las diferentes estrategias llevadas a cabo por el Ministerio de Salud están como parte importante de la evaluación de nuestros pacientes. Y aquí, antes de terminar de hablar, pues también es importante, por ejemplo, es importante la evaluación del paciente por un médico para que puedan hacer las evaluaciones, evaluar los factores de riesgo de los pacientes, incidir sobre los factores modificables en los pacientes y hacer un tamizaje de acuerdo a los riesgos y necesidades, porque va a ser diferente un tamizaje de una, por ejemplo, endoscopía en pacientes que no se encontró nada o que se le dio tratamiento por un Helicobacter pylori y luego el control todo estuvo bien. A pacientes que, por ejemplo, tengamos una gastritis crónica trófica, donde tenemos que hacer un seguimiento más exhaustivo, más cercano con nuestros pacientes, van a requerir un tratamiento médico farmacológico un poco más estrecho y acompañamiento por su médico. Entonces es importante ver también los tratamientos. Ahora, si hablamos en el caso, por ejemplo, de cáncer de cuello uterino o prevención del cáncer de cuello uterino, los diferentes métodos de diagnóstico de los que hemos hablado pueden ayudarnos a hacer un tratamiento de las lesiones precancerosas tempranamente y con seguimientos a corto o mediano plazo. Entonces es importante de que todas estas pruebas sepan que son accesibles en todos los centros de salud. Hasta ahí, no sé si hay alguna consulta en el chat o en la sala para poder absolverla. Una consulta que sí también es importante a tener en cuenta a veces, nos preguntan sobre todo lo que es el uso del microondas. El uso del microondas per se no va a originar que tenga alguna alteración o se desarrolle un cáncer. Sin embargo, ¿qué es importante tener aquí en cuenta? Los recipientes que vamos a usar para poder calentar los alimentos, porque ciertos componentes de plástico que podamos tener van a tener unos componentes, unas sustancias químicas que se pueden liberar en los alimentos, y eso en el consumo prolongado sí podría darnos un riesgo, pero no directamente por la intensidad de la radiación o del calentamiento de los alimentos. Ahora, también tener en cuenta que cuando usemos el microondas, si por ejemplo queremos calentar nuestros alimentos, los calentamos 2 minutos, tenemos que esperar 2 minutos más para que esta temperatura llegue a estar en una temperatura estable y pueda consumirse adecuadamente por la persona. ¿Bien? Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Pessoa, Gabriela Pessoa, que el día de hoy nos ha brindado esta interesante charla con un tema que es bastante importante, dado que existen muchas dudas, muchas consultas. Si por A o B tuvieran alguna duda el día de hoy, por lo que de repente, no sé, temor a hacer la consulta, no lo hicieron ahora, estamos siempre dispuestos a poder resolver sus dudas o consultas a través de la línea preventiva, el 201-6173.
Así es que nos pueden llamar o al correo prevenir@inem.sld.pe. Muchas gracias, doctora, gracias a todos ustedes, de las personas que nos siguen a través de redes sociales, también muchas gracias por estar siempre presentes. Hasta la siguiente semana.